Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Vamos a trabajar el texto de Bosala y Naiman acerca del recién nacido, desarrollo y subjetividad. ¿Sí? Lo que vamos a ver son aspectos que tienen que ver con el recién nacido, su desarrollo, todo lo que se refiere al desarrollo motriz, al desarrollo subjetivo y cómo se vincula con la subjetividad. Como vimos, creo que en la primera clase, la única que tuvimos, es que el ser humano, a diferencia del resto de los animales, es un animal que habla, que tiene lenguaje. Esto va a hacer que tenga diferentes características al resto de los seres humanos. Una de ellas es que no tiene instintos, ¿sí? Y el no tener instintos implica no saber lo que tiene que hacer para poder sobrevivir. Entonces es necesario de la asistencia de un otro, ¿sí? Y ahí es donde entra el otro en cuanto a su desarrollo y su subjetividad, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Hay tres conceptos importantes que desarrolla este texto, que son crecimiento, que hace referencia a un aspecto cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo hace referencia a cantidad, algo que podemos contar, ¿sí? Y lo cuantitativo que implica el crecimiento es que, ¿cómo lo vamos a ver al crecimiento? En tanto, aumento del tamaño del cuerpo, ¿sí? Crecimiento es aumento del tamaño del cuerpo, ¿sí? Y lo vemos a través de lo que es la talla, ¿sí? Y el peso corporal, ¿sí? También podríamos poner perímetro cefálico, ¿sí? El médico, el pediatra, lo que hace para controlar que esté bien, que se esté desarrollando bien ese niño, que esté creciendo bien, es mide, talla y peso corporal. Eso sería crecimiento, aumento, ¿sí? Esto sería aumento. El otro concepto importante que tenemos en este texto es de maduración. ¿Sí? La maduración, por lo general, ¿sí?, se la confunde con algo en relación a los subjetivos. Si alguien es maduro o inmaduro, si se comporta como un niño, lo consideramos alguien inmaduro. Bueno, no, ese significado que se le da vulgarmente no tiene nada que ver a cómo es presentado en el texto de Bosala y Naiman. Lo que dice allí que la maduración es un concepto, es algo relacionado con lo cualitativo. ¿Sí? La maduración va a tener que ver con la calidad del movimiento, ¿sí?, de la motricidad. Entonces lo que podemos poner acá es, a medida que el niño va madurando, va mejorando su motricidad, ¿sí? Cuando el niño está maduro, quiere decir que va a poder realizar una serie de motricidades, de movimientos, ¿sí?, cada vez más sutiles a medida que va madurando. ¿Y qué es esto? ¿Es por una cuestión psicológica o, vamos a decir, biológica, fisiológica? Es un fenómeno del orden de la fisiología, ¿sí?, del cuerpo, de lo físico, de lo biológico. ¿Qué quiere decir la maduración? Es que los axones de la neurona, de las neuronas del cuerpo, ¿sí?, del cerebro, que llegan hasta cada parte del cuerpo, que nos permiten mover el cuerpo, ¿sí?, que comandan nuestras extremidades, ¿sí?, se van recubriendo con una sustancia blanca que se llama mielina, ¿sí?
Eso se llama mielinización de los axones de la neurona. Eso es la maduración. A medida, ¿sí?, que la mielina va cubriendo los axones de la neurona, ¿sí?, estamos frente a la maduración. Y sigue una dirección esta maduración, no es de cualquier modo, no es que va apareciendo por tramos, sino que va a seguir una dirección que es de la cabeza a los pies, céfalo caudal, y próximo distal, del centro del eje del cuerpo a la punta de los dedos, ¿sí? Esto nos pone en la pista de que qué es lo primero que se logra dominar, vamos a decir, el recién nacido, el bebé. Va a ser el cuello, después va a ser el torso, luego los miembros inferiores, ¿sí?, alrededor del año de vida, lo que le va a permitir caminar, ¿sí? La maduración lo que permite es la motilidad voluntaria, es decir, el movimiento voluntario. Si vos no madurás las partes del cuerpo, no vas a poder mover voluntariamente las partes de tu cuerpo, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de la mielinización de los axones de la neurona. No se olviden de eso. Que, como les decía recién, es algo biológico, ¿sí? Es algo que pasa naturalmente, ¿sí? Y después tenemos otro concepto que es el de desarrollo. ¿Sí? Este concepto implica tanto el crecimiento más la maduración y la motivación social. Pongámosle un otro. Otro que motive, que fomente que el sujeto realice movimientos, ¿sí?, para que se produzca la maduración, ¿sí? En tanto, hay un otro que está estimulando, que está motivando, que está mirando a ese niño que se está desarrollando, se va a producir, ¿sí?, de manera más acelerada o menos el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con las potencialidades de ese niño, de ese sujeto futuro adulto, ¿sí?, en cuanto a lo motriz, en cuanto a lo subjetivo y también al cuerpo, ¿sí?, a lo físico. Entonces, tenemos estos tres conceptos que son importantísimos, que hay que entender, que son crecimiento, que tiene que ver con lo cuantitativo, es decir, la cantidad, aumento en talla y peso corporal; la maduración, que tiene que ver con lo cualitativo, es decir, la calidad del movimiento, de la motricidad del sujeto, que tiene que ver también con algo biológico, ¿sí?, que tiene que ver con la posibilidad de realizar mejores movimientos, más finos, más sutiles, ¿sí?, y que está relacionado con el recubrimiento de los axones a partir de esta mielina; y el desarrollo, que tiene que ver tanto con lo subjetivo, pero también con lo físico, ¿sí? Para que alguien se desarrolle, tiene que hacerlo en ambos aspectos, ¿sí?, tanto lo psicológico, lo subjetivo, como también lo físico. Por eso que están implicados el crecimiento, la maduración, pero también la motivación de un otro, de un contexto social, de un contexto motivador, ¿sí? Bien, estos son tres conceptos importantes. Ahora vamos a continuar, ¿sí?, con las leyes o principios del desarrollo.
Y tenemos primero la dirección de la maduración, que básicamente es esto que le comentaba recién. ¿Cuál es la dirección que va a seguir la maduración? Céfalo-caudal, ¿sí?, de la cabeza a los pies, y próximo distal, ¿sí?, del centro del eje del cuerpo, hacia las extremidades, hacia la punta de los dedos, ¿sí? Después tenemos la diferenciación. ¿Sí? Y esta hace referencia a que la maduración, el desarrollo va de lo simple a lo complejo, ¿sí? Una estructura, ¿sí?, que pertenece a una parte del cuerpo, ¿sí?, va a ser tomada por todo el cuerpo. A ver, por ejemplo, el niño primero llora con todo su cuerpo y después se va a ir diferenciando la función del llanto, y después, cuando estés un poco más maduro, lo va a hacer solamente con, vamos a decir, la garganta y la boca, ¿sí? Pero al principio no hay diferenciación. Cuando llora, llora todo su cuerpo. Después tenemos la subordinación funcional. ¿Sí? Y tiene que ver con que estructuras pasan a formar parte de otra estructura más amplia. El ejemplo que se da siempre tiene que ver con el esquema visomotor, ¿sí? Primero, el niño puede ver un objeto, pero no lo puede tomar así con sus manos, ¿sí? Solamente cuando se coordinen estos esquemas en el esquema visomotor, hay dos funcionalidades, dos esquemas, pasan a formar parte de una estructura mayor. Quedan subordinados a un solo esquema o funcionalidad, que es el esquema visomotor. Después tenemos discontinuidad en el ritmo de crecimiento. ¿Sí? Esto tiene que ver que el recién nacido, el niño, posteriormente, primero crece muy aceleradamente, se detiene su crecimiento, y cuando va llegando a la adolescencia, a la pubertad mejor dicho, se dispara nuevamente el crecimiento y dan como esos estirones que solemos ver en los chicos, ¿sí? Quiere decir que el crecimiento no es, digamos, al mismo ritmo durante toda la infancia y adolescencia, sino que hay momentos donde se crece mucho más. Después tenemos crecimiento asincrónico. ¿Sí? Y lo que quiere decir el crecimiento asincrónico es que las partes del cuerpo crecen, ¿sí?, a distinto ritmo, ¿sí? Por ahí crece un poco más el torso o las piernas, y por eso cuando tenemos al puber que sale de la pubertad y ya es un adolescente, a veces está como medio desproporcionado, porque hay algunas partes del cuerpo que le han crecido más que otras, pero después como que se van compensando, ¿sí? Bien. Bueno, esta es la primera parte del texto acerca del recién nacido, desarrollo y subjetividad, ¿sí? Ahora, en un momento, vemos la segunda parte, que tiene que ver con los reflejos.